Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comic Cueva, ya listos para hacer bueno, no review, sino vamos a hablar así de temas escabrosillos del mundo del coleccionismo. Y es que fíjense que en mi caso, ustedes me van a decir cómo es en sus países, pero en mi caso, yo vivo aquí en Ciudad de México. Bueno, no vivo en Ciudad de México, yo vivo en el área metropolitana, pero mucha gente asume que porque yo vivo en el área metropolitana, es decir, en el Estado de México, pues a mí me queda muy cerca visitar y siempre ir a la Ciudad de México, lo cual pues no es. Ahorita explico mi situación personal, ¿no? Pero la realidad es que para la gran mayoría de personas que vive en México, así como yo creo que para la gran mayoría de personas que viven en sus respectivos países, pues no pasa. Solo creo que solamente la gente capitalina, o sea, la gente de la capital, es la que constantemente se va a estar moviéndose en la capital. Tal vez personas en provincia que tengan negocios que hacer en la capital, pues son las personas que van a viajar constantemente a la capital de su propio país. Entonces, hablando aquí del país de México, pues yo supongo que solamente los capitalinos, o sea, los 10 millones de habitantes que viven aquí en la capital, más las personas que se muevan hacia la capital para hacer negocios, ya sea que sean camioneros o traileros, transportistas de cualquier tipo, o empresarios que se muevan a la capital para ir a hacer negocios con empresas, pues realmente yo creo que eso constituiría a lo mejor otro tanto, tal vez otro medio millón de personas que constantemente van a la Ciudad de México, pero pues tendríamos en total 10.5 millones u 11 millones de personas asistiendo constantemente a la Ciudad de México, de un gran total de más de 120 millones de habitantes que hay en mi país. Entonces, pues realmente, igual yo creo que sucede en cualquiera de sus países. O sea, díganme en qué país viven ustedes y qué tan a menudo ustedes viajen a la capital de su propio país. El punto es que aquí en mi país, pues yo lo comento en esta sección sobre hablar hablando de temas escabrosillos del mundo del coleccionismo, porque pues la gente en mi país creo que asume erróneamente que es en el centro del país, en la capital de mi país, en donde se vive el coleccionismo a flor de piel o a donde van los coleccionistas a conseguir sus cosas. Y si bien algunos de los eventos más importantes sobre cultura geek sí es verdad que se hacen en la Ciudad de México, como la Mole Comic Con, que es la convención, digamos, más, entre comillas, la convención más conocida sobre el anime, los videojuegos, la cultura geek, pues sí es cierto que se hacen en Ciudad de México, se hacen un montón de eventos relacionados con la cultura geek y el coleccionismo. Sí es cierto que hay un montón de tiendas relacionadas con la cultura geek y el coleccionismo. Y sí es cierto que incluso hay muchos bazares de coleccionismo muy conocidos, muchos tianguis muy conocidos, yo lo sé. Pero a lo largo de mi vida me ha tocado viajar por diferentes estados de mi país y me he dado cuenta de que todo este fervor por el coleccionismo existe en todas partes, a veces más y a veces menos. Y a veces se sorprenderían de lo mucho que hay en ciertos estados donde la gente no habla mucho, ¿no? Al final mi país está dividido si no mal recuerdo, son 31, 32, 32 estados, 32 entidades federativas, contando la capital, que es la Ciudad de México, ¿no? Entonces, entonces, en todos y cada uno de ellos existe esta vida del coleccionismo. Y si bien debo de confesar que hace muchos años, cuando yo tenía, o actualmente yo tengo 43 años, ¿no? Entonces, más o menos entre los 18 y los 22 años, que fue cuando yo estuve en la universidad, yo viajaba mucho a la capital de mi país, porque me mandaban ir compraba muchos materiales de la universidad, compraba muchos materiales en la zona centro. Luego, después de eso, me tocaba ir a muchos museos, ir a muchos conciertos, ir a muchas cuestiones culturales que sucedían en la Ciudad de México, que iba a veces por cuestión personal y a veces por cuestión de la escuela. Y pues esos 4 años estuve viajaba mucho a la Ciudad de México. Estaba en la Ciudad de México muchas veces a la semana, o a veces una vez a la semana, pero cada semana, cada semana, cada semana. Después de graduarme, eso empezó a reducirse, empezó a bajar cada vez más. Sí iba todavía por conciertos, sí iba, por ejemplo, para jugar, hablando de la cultura geek, pues iba mucho a convenciones de la cultura geek, convenciones tales como la Mole, la TNT, también asistía a torneos de tarjetas, yo jugaba activamente en el TCG de mitos y leyendas, entonces iba a muchos prelanzamientos de tarjetas en Ciudad de México, y conforme fue pasando el tiempo empecé a dedicarme a eventos, empecé a dedicarme a ir a convenciones, y yo era un expositor muy regular
en la TNT. Y en algunas moles también llegué a asistir como expositor. También llegué a ir a muchos otros eventos dentro de la Ciudad de México que se hacían en diferentes lugares. En muchos eventos. Entonces pues realmente iba constantemente, ya no tanto constantemente, pero a lo mejor a un evento iba cada 3 meses o cada 2, 3, sí, cada 2, 3 meses iba a un evento a la Ciudad de México, y a lo mejor iba una vez a la quincena, una vez al mes, a lo mejor a surtirme a la Ciudad de México por coleccionables, ¿no? Era muy común que ya como yo vendiendo coleccionables por allá del año 2005, 2007, pues iba a Ciudad de México pues para surtirme de pósters, revistas, todo, sobre todo muchas tarjetas, muchos pósters, muchas cosas relacionadas con la cultura, sobre todo el anime y todo eso. Iba a la calle de Colombia y también ahí me tocaba ver juguetes, también iba a Callejón de Girón, también me tocaba ver ahí en la calle, en la famosa calle del juguete, en República de Brasil, también en la Friki Plaza, la Freak Plaza, la Pikachu. Entonces, sí, me tocaba mucho andar por la zona centro, ¿no? Pero fíjense que gradualmente me empecé a dar cuenta de que al menos como coleccionista me gustaba, o como fanático de la cultura geek, me gustaba ir para allá para ver cosas. Pero cuando doy este brinco a convertirme en vendedor y allá poner mi tienda y todo, y esto empezó desde la universidad. Creo que la primera tienda fue con mis amigos por ahí del 2002. Entonces entre el 2000, no, más bien entre el 2000, más o menos entre el 2000 y el 2007, para mí la normalidad era ir a la Ciudad de México, surtirme, ver juguetes allá, comprar allá. Pero me empecé a dar cuenta de que conforme yo estaba allá, pues todos los proveedores eran los mismos y vendían más o menos las mismas cosas. Cuando algo se ponía en tendencia, por ejemplo los Funko Pops, por ejemplo las Marvel Legends, por ejemplo las figuras de Caballeros del Zodiaco, por ejemplo las figuras de NECA, es que se llenaban todos los vendedores básicamente de lo mismo. Entonces empecé a notar que yo en la tienda de coleccionables que tenía con mis amigos, y esto fue desde el 2000 al 2002 más o menos, que tuve una tienda ahí en Tlalnepantla con mis amigos, me empezaba a dar cuenta que muchas veces había cosas que se nos estancaban en tienda porque estábamos vendiendo lo mismo que vendían todos, ¿no? Y muchas veces cuando yo empezaba a surtirme para llenar mi stand de cosas para vender en las convenciones, luego me daba cuenta de que muchos de mis, de las personas que estábamos en los eventos, vendíamos lo mismo, ¿no? Las mismas cosas. Entonces me di cuenta que realmente lo que a mí me funcionaba vender era vender cosas diferentes, ¿no? Como tener algo como un poquito diferente a lo que tenían las demás personas, ¿no? Ya sea que fueran juguetes que ya no estaban disponibles con los distribuidores, o fueran tarjetas que ya estaban descontinuadas, cosas que ya no eran tan fáciles de ver, ¿no? Con mis competidores. Entonces así empecé a desmarcarme hasta el punto en el que noté que pues era más rentable a mí como ya negociante tener cosas diferentes que intentar tener lo mismo que tienen todos, ¿no? A lo mejor si en este momento en el año 2025 yo me seguía surtiendo y seguía yendo a la Ciudad de México a vender, pues ¿qué tendría yo lleno aquí? A lo mejor tendría lleno de Labubus, tendría lleno de Funko Pops, tendría lleno a lo mejor de ternurines, y tendría pues esas cosas que pues tienen todos, ¿no? Peluches de anime, cuestiones por el estilo. Y en resumen, y para no hacerles el cuento largo, la cuestión es que pues yo creo que en la actualidad, si bien es un punto importante de encuentro para mucha gente que le gusta la cultura geek, creo que en el país hay muchos otros lugares donde se pueden encontrar cosas muy interesantes, y creo que como coleccionista es un error pensar que necesitas moverte a la Ciudad de México, y incluso como vendedor de coleccionables creo que no necesitas moverte específicamente a la Ciudad de México para encontrar muchas cosas interesantes que poder vender. Y esto lo comento porque mucha gente constantemente siempre me está preguntando que si yo voy a la Ciudad de México para hacer entregas, o que si yo me paro en el Rock Show, o que si yo voy a Valderas. Entonces le digo a la gente, a pesar de que yo vivo en área metropolitana y que realmente no está tan lejos, pues sí, desde el punto en donde yo estoy, ir a la Ciudad de México, pues sí implica al menos unas 2 horas en automóvil, ¿no? Y si me voy por transporte público, pues sí implica también como unas 2 horas y cachito. Entonces, pues realmente entre la ida, la avenida, los puntos intermedios de traslados que implica estar esperando el transporte, pues sí, en ir y venir a la Ciudad de México, estar allá un par de horas, pues sí se pierde. Bueno, inviertes todo el día, ¿no? Entonces, por eso yo hace muchos años que dejé de ir a la Ciudad de México, porque cada vez que yo me daba una vuelta, pues yo dejaba de estar aquí produciendo dinero,
Porque siempre que iba a surtirme, siempre mi esposa me decía, vinieron a buscarte, ¿no? A pesar de que yo ya tenía un día establecido para ir a surtirme, siempre de todos modos venía gente a buscarme. Entonces yo decía, híjole, es que por ir para allá dejo de lucrar acá, ¿no? Y te les digo, me mantenía mucho en tendencia, trayendo cosas que todo el mundo traía, entonces pues realmente no me desmarcaba, ¿no? Entonces, en el momento en que yo empiezo a surtirme a nivel local, a surtirme de compra, venta y cambio con coleccionistas a nivel local, pues cada vez le empecé a dar más personalidad a mi colección personal, pero también a mi negocio. Y creo que eso, este, pues es la prueba de que pues, realmente, así como yo, hay muchas personas en Querétaro, Veracruz, San Luis Potosí, que le dan muchísima personalidad a sus negocios, que tienen negocios de coleccionables muy padres y que pues realmente poco o nada viajan a Ciudad de México, ¿no? Porque de repente todo el mundo tiene la idea de que, no sé, ir a la Mole Comecon es como un punto de encuentro para coleccionistas. Y fíjense que antes yo sí iba mucho a la mole, incluso antes de que se llamara la Mole Comic Con, cuando era la mole en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera o en Expo Reforma, me tocó ir a incontables convenciones de la mole, tanto como expositor como también como fanático, ¿no? Pero pues sí llegó un punto en el que pues ya tienen algunos años que no voy, creo que la última que fui fue a la Animole de hace como 2 años, 3 años, y pues realmente no es ni que lo necesite mucho, ni que extrañe mucho ir, ni que encuentre muchas cosas por allá. Entonces, pues realmente les puedo decir que el que busca encuentra y que pues realmente en todos puntos de cada país siempre va a haber puntos importantes de encuentro para coleccionistas y siempre va a haber cosas muy interesantes que ver. Pero cuéntenme ustedes en caja de comentarios, ¿les ha pasado que de repente ustedes dicen, he encontrado cosas muy padres en lugares donde la gente pues realmente no va a buscar? Porque a mí sí me ha pasado. Pero pues eso ya será cuento de otro video. Díganme ustedes si quieren esa anécdota, seguimos aquí en contacto.